Belleza sin ficción, un podcast de la doctora Gros y el doctor Jorge Mercado. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast Belleza sin ficción, donde hablamos de mitos, contamos verdades. Hoy desmentimos gente. Tenemos a un invitado que ha escrito 2 libros, tiene 2 empresas y nos ayuda con bienestar integral, aparte de moverse mucho en redes, y es doctor de CAF. Aitor Zabaleta, bienvenido al podcast. Muchas gracias por invitarme, chicos. Es un placer para mí estar aquí y a ver si desmentimos algunos mitos y enseñamos a la gente los beneficios de entrenar. Claro que sí. Yo, lo primero, Fuerza a Diario es tu nombre en Instagram, y mi primera pregunta está completamente relacionada con eso. ¿Entrenar fuerza a diario? ¿Sí o no? ¿Hay que descansar? ¿No hay que descansar? ¿Hay que combinarlo? Cuéntanos un poquito. Tremenda pregunta, me parece muy buena para empezar. Lo que tenemos que entender es que, según la evidencia actual, grandes cantidades de movimiento no son perjudiciales. Es decir, podemos hacer mucho ejercicio sin que este sea perjudicial. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una capacidad de tolerarla limitada y que depende de cada persona. Si eres un cazador-recolector, ¿no?, como éramos antes, pues tienes una gran capacidad de moverte, una gran capacidad de hacer cosas al día porque las hacíamos. Actualmente nuestra capacidad es mucho más baja, pero se puede entrenar. Por eso hay personas, por ejemplo, que trabajan en el campo, que aguantan 8 horas de actividad, que de hecho grandes cantidades de actividad están correlacionadas con una incidencia mucho más baja de cáncer, por ejemplo. Y en cambio, todo lo contrario, también podemos hacer poco y lo poco que hagamos tendrá un impacto muy positivo en nuestra salud. Porque desde caminar 20 minutos al día se ven beneficios en el riesgo cardiovascular, se ven beneficios en una reducción de la incidencia de cáncer. Entonces, se puede hacer mucho y se puede hacer poco. Cuanto más mejor, siempre que lo toleremos, ¿vale? Pero sí, hacer ejercicio desde un poco cuenta y cuanto más, mejor, siempre. Tanto en forma de actividad, es decir, tareas del día a día, andar, correr, limpiar la casa, como ejercicio propiamente dicho, cuyo objetivo es pues, realizar o generar un estrés en el cuerpo, como puede ser hacer pesas o jugar algún deporte. O sea, lo ideal es hacer un variadito de todo. Correcto, porque a fin de cuentas tu cuerpo tiene muchas capacidades y hay que desarrollar todas. Es muy importante, por ejemplo, desarrollar masa muscular para que en un futuro pues, no nos quedemos en una silla de ruedas o no tengamos problemas a nivel funcional cuando seamos mayores, pero también es importante que no nos ahoguemos en cuanto corramos para coger el autobús. Entonces tenemos que tener todas las capacidades desarrolladas. Y de hecho, esas 2 capacidades, tanto la fuerza como la capacidad cardiovascular, tienen una correlación muy fuerte con la esperanza de vida y con la calidad de vida que tenemos cuando seamos mayores. Y un apunte importante en ese sentido: cuando seas mayor, tu capacidad de desarrollar capacidades físicas es mucho más baja que cuando eres joven. Es por eso que es importante que desde joven cultivemos esas capacidades. O sea, los hábitos de ir entrenando y ir cumpliendo con nuestro crecimiento de masa muscular. ¿Cómo? Pero ya que dijo, perdona que te interrumpa, es que le ha mencionado ahora que hay que empecemos bien y pronto. Yo pregunto, porque tengo mis hijos que quieren entrenar y quieren venirse al gimnasio. Entonces, por ahí les dicen que no deben de hacerlo porque se quedan pequeños. Se quedan bajitos de estatura. ¿Mito o realidad? ¿Qué evidencia hay sobre ello? ¿Qué les debo de decir a ellos? ¿O qué le decimos a los adolescentes que quieren empezar? ¿A qué edad pueden empezar a entrenar peso? Vale, realmente la gente piensa que no hay ciencia sobre eso, pero hay bastante ciencia al respecto y de hecho existen consensos. Y es que la gente, niños, deberían entrenar fuerza. Entiéndaseme, entrenar fuerza no es hacer un peso muerto pesadísimo, no es levantar cargas muy pesadas. Entrenar fuerza es desde levantar pesos, hacer sentadillas con peso, con una carga que toleren bien, con buena técnica, saltos, correr. Todo eso entra en un contexto de entrenamiento de fuerza. Pero no hay ningún problema en que los niños levanten cargas. Antaño se pensaba que la placa desde la que crece el hueso, ¿vale?, que es una placa que tenemos en los huesos, sobre todo los principales, ¿no?, el fémur, el húmero, se podía llegar a romper si levantábamos cargas, pero a día de hoy sabemos que de hecho se estimula el crecimiento si aplicamos cargas mecánicas sobre el hueso. Por lo tanto, es recomendable que tu hijo haga pesas. Según la evidencia actual, no es que no haya un perjuicio de las pesas, sino que es positivo para su crecimiento porque
Y de nuevo me voy a ir a la tercera edad. Lo que desarrollemos cuando somos niños, nuestra capacidad de sintetizar hueso se corta muy rápido. Cerca de los 25 años, nuestra capacidad de desarrollar nueva masa ósea se frena. Entonces, cuando somos jóvenes, cuando somos niños y adolescentes y adultos jóvenes, tenemos que aplicar cargas mecánicas fuertes sobre el cuerpo, saltar, correr, levantar cargas, porque todo el hueso que desarrollemos a esa edad será un reservorio que utilizaremos cuando seamos mayores, porque sobre todo en mujeres tenemos una incidencia de osteoporosis elevadísima a partir de los 50 años. Pues una forma de prevenirlo es que nuestros niños entrenen saltar, correr, levantar cargas. Muy interesante. Nadar, por ejemplo, no, porque la carga mecánica es mucho más baja. Claro. Muy bien. Y hablando de nadar, ¿qué hay de cierto en esto de problemas de espalda? Recomiendan natación, que eso era como muy usado, ¿no? Cuando yo La natación tenía- es que para mi escoliosis, sí, lo mejor nadar porque, bueno, pues es un ejercicio aeróbico, pero A ver, sobre nadar, muy interesante, tenemos que es un gasto calórico muy alto. Es una de las actividades que mayor gasto calórico genera. Entonces, por ejemplo, en un contexto como el que vivimos, que es obesogénico, es decir, tenemos un contexto en el que la gente es muy propensa a ser obesa, a tener sobrepeso también. Es interesante, pero las cargas mecánicas que se dan sobre la columna cuando estamos nadando son relativamente bajas, porque no estás tolerando carga. La columna está en el centro del cuerpo, tolera grandes cantidades de carga, y tú cuando nadas no está sujetando peso, está moviéndose, pero no sujeta peso. En algunos momentos de una fase de rehabilitación de una lesión puede ser útil, pero en cuanto esa columna tolere carga, hay que meterle carga, porque está pensada para ello. A nadie se le ocurre entrenar el bíceps haciendo sentadillas. Pues lo mismo, la columna necesita carga. Hacer pesos muertos, rotaciones, lanzamientos, todo eso es muy interesante. Abdominales también son interesantes. Y en cuanto a la pérdida de peso, por ejemplo, que me imagino que parte de la gente que te contacta es como uno de los objetivos principales. Nosotros en consulta vemos también cómo afectan estos grandes cambios de peso en el rostro, ahora que hay mucho uso también de un tipo de medicación que genera este aceleramiento en el cambio del peso, y lo vemos reflejado en pérdida de elasticidad de la piel. De repente las caras se ven como mucho más aplanadas. De hecho, el runner face está más vinculado con gente deportista, pero ¿Te refieres digamos, como una fisionomía que se da en pacientes que tenemos que han perdido mucho peso? que han perdido mucho peso? ¿Cómo podemos manejar desde el punto de vista esa evolución poco a poco para que entiendan que es un proceso el ir perdiendo peso, o sea, que sea algo saludable, por así decirlo? A ver, si se dan grandes cantidades de pérdida de peso, es decir, si perdemos mucho peso, es inevitable que la piel cuelgue. Bueno, de eso sabéis vosotros más que yo, pero es cierto que yo he tenido muchos clientes que han perdido peso porque tenían obesidad, han perdido mucho peso, que está muy bien y su salud va a mejorar mucho, pero claro, ¿eso qué provoca? La piel tiene una capacidad elástica limitada. Va a llegar un punto en el que si la estiramos demasiado no tiene capacidad de retorno, y ahí pues tenemos que entrar en procedimientos quirúrgicos o bueno, al menos de medicina estética para poder arreglarlo. Prevenirlo puede pasar por que la pérdida de peso sea gradual, pero insisto, si a partir de un punto de pérdida de peso, por mucho que sea gradual, es imposible que la piel no cuelgue. Una de las únicas formas que tenemos de darle vuelta a eso, que no sea dentro del ámbito de la medicina estética, es desarrollar masa muscular, que además de tener muchos beneficios metabólicos y funcionales, tiene una gran ventaja, y es que el espacio que antes ocupaba la grasa, ahora lo ocupa el músculo. Entonces, realmente el hecho de que la piel no pueda volver a su ser no es un problema, porque hemos ocupado el espacio que antes ocupaba una cosa con otra. Sí, por un lado recoge un poco la piel y por otro la devuelves a su talla con volumen muscular. Eso es bien. Yo le voy a explicar a Heitor porque el runner face lo vemos mucho, le digo, por si un día te lo preguntan, tiene que ver más con la carita hundida, que se le va a hacer a los corredores, sabes que ven como más ojeroso, más la carita plana, y es muy característico en los deportistas aeróbicos. Y eso, pues nada, tiene que ver porque la pérdida rápida de la grasa malar la perdemos de la zona del malar y se les decir como... También, ¿no? Se los ve un poquito más ojerositos. Anteriormente es como más planito. Los pómulos más hundidos, ¿no? Sí.
y consultan eso muchas veces porque tienen un aspecto a lo mejor más de cansancio que lo que realmente ellos tienen, ¿no? Al final, si es gente deportista con un nivel de actividad alto y tal, no encaja mucho la imagen que ven en el espejo con cómo ellos se sienten. Y bueno, y es un abordaje que se puede hacer con la reestructuración dinámica, que sin crear volúmenes innecesarios o sin generar pómulos a lo que la gente le tiene miedo, ¿no? Es que me voy a quedar redondo. Simplemente podemos recuperar un poquito esa grasa que hemos perdido y podemos trabajar la piel y estimularla para que produzca un poquito más de colágeno. Yo no sé si a ti te lo preguntan, pero es que se genera una paradoja, que es, entreno, me siento mejor, tengo más energía, pero me veo más cansado. No sé si te lo dicen, y entonces aquí es donde entramos nosotros, que se les puede dar sin que se note. Y luego el problema está en que si no se tratan adecuadamente y se les pone más volumen, fuera de plano, mal producto, lo que quieras, se ven como fletillo, como redonditos. Y Sí. es que tampoco ya tengo cara de deportista, ahora tengo cara de si comiera bollos. Entonces, claro, entrar ahí, por eso es importante el diagnóstico bueno y tal. Pero ya me he salido de tema, pero solo por hablar del runner face. Y ya está, te devuelvo el testigo. Es maravilloso toda aportación. Bueno, hablando un poquito también de todo el tema cara facial, fitness facial, desde tu punto de vista, bueno, nosotros hemos tenido diferentes opiniones al respecto. Hemos hablado en un podcast del fitness facial anteriormente. ¿Qué opinión te merece a ti esta? Tú como doctor en hipertrofia y todo esto, ¿tú qué opinas de esto? Tenemos poca evidencia al respecto. ¿A qué quiero llegar? Es cierto que la evidencia que existe apunta a que no podemos cambiar el aspecto de nuestra piel en la cara trabajando los músculos que hay debajo, pero es cierto que muy pocas veces, o al menos que yo haya visto ninguna, se ha comparado el fitness facial con un grupo control. Es decir, nunca se ha hecho un estudio en el que cuyo objetivo sea determinar si se reducen las arrugas con el fitness facial o no. Pero sí hay estudios en los que se ve el impacto de la actividad física o se intenta determinar el peso de la actividad física en el hecho de que tengamos arrugas. Y la evidencia que tenemos actualmente nos muestra que probablemente su impacto es o muy bajo o inexistente. Por lo tanto, no vamos a ver grandes cambios a la espera de un artículo que sea un poco más preciso. No vamos a ver grandes cambios en la cara o en las arrugas que tengamos en la cara debido al fitness facial. Entonces, me hace bastante gracia ver, por ejemplo, en las redes sociales, academias de fitness facial o empresas enteras montadas en torno al fitness facial, cuando realmente la evidencia que tenemos disponible no es muy prometedora, no es concluyente y no nos indica que su peso sea muy alto. Sí, hay poco respaldo al respecto. Y esos estudios están por venir. Si queréis participar, nos escribís, que estamos en ello, junto con Aitor. Bueno, Y cambiando de la cara al glúteo, porque tenemos también un sector con demanda de quiero mejorar el contorno de mi glúteo, reafirmar, tratar celulitis o aumentar, simplemente porque es, bueno, pues que hay personas que tienen ese complejo. Siempre les recomendamos a todos nuestros pacientes que realicen ejercicio, pero hay... ¿hasta qué punto con ejercicio también podemos conseguir una hipertrofia y un aumento de los glúteos en concreto? La verdad es que el glúteo en ese sentido es prometedor porque al ser un músculo muy grande vemos cantidades de ganancia muy altas. Al final, un músculo crece muchas veces en proporción a su tamaño y un glúteo es uno de los músculos más grandes del cuerpo. Entonces, sí podemos dar ganancia. Otra cosa muy interesante del glúteo es que, sobre todo en mujeres, vemos una acumulación de grasa relativamente alta. ¿Qué significa eso? Que generalmente en una zona en la que no hay mucho músculo, pero sí hay grasa, se cae, pero a la mínima que ganemos masa muscular en esa zona, si tenemos grasa, da un tamaño muy bonito. Porque ya no tenemos solo un tejido blando que tiende a caer, sino tenemos un tejido blando que da tamaño y debajo un tejido duro que nos da también forma. Por lo tanto, en gran medida, ganar masa muscular nos va a ayudar a dar forma. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos masa muscular pero no grasa? Pues lo podemos ver, por ejemplo, en culturistas femeninas, que salvo que usen
farmacología generalmente tienden a tener muy poco glúteo. ¿Por qué? Pues porque por mucho que el músculo sea grande, si tenemos poca grasa, el músculo no da para todo el tamaño que queremos. Entonces, sí que tenemos que intentar no demonizar la grasa, porque en el caso del glúteo cumple un rol importante, que es aumentar el tamaño mientras que el músculo da forma. Y sí, podemos ganar mucha masa muscular en el glúteo. Es una realidad. Y de los errores como... esto, el hip. Hip Perdón, me dips, parece con tu pregunta. que se produce este hundimiento, se puede... Explícanoslo tú desde el punto de vista muscular, porque a mí me cuesta mucho explicárselo a los pacientes, cómo es normal el estar en forma y tirar hacia el hundimiento que se hace en la cadera. Correcto. Que en eso es donde les podemos ayudar nosotros a suavizarlo, pero siempre se va a hacer porque anatómicamente está, a menos que tú me digas lo contrario. Exacto. No, tenemos en el lado del glúteo tenemos dos salientes. El primer saliente es el trocánter, que es un punto óseo, un hito óseo de hecho, porque anatómicamente se considera un punto en el que muchos músculos empiezan y tal. Y luego encima tenemos la cresta de la pelvis, ¿vale? Entonces, el punto que hay entre los dos, muchas veces, si están muy separados, se genera como un espacio. Porque arriba en la cresta es donde se origina el glúteo medio, un músculo que de hecho gana tamaño. Si la persona que se vende en Instagram te está diciendo que hagas patada lateral para reducir los hip dips, realmente no es verdad, porque estás haciendo crecer un músculo que es uno de los salientes. Los hip dips es un agujero entre dos salientes. El de arriba lo estás haciendo crecer. Entonces, es algo perfectamente natural, no pasa nada por tenerlo, es sano y muestra que tienes mucha masa muscular y poca grasa. Algo perfectamente lógico. Es algo perfecto, eso, anatómico. Hay dos salientes. Sí podemos mejorarlo, por ejemplo, si conseguimos que se acumule músculo o grasa en la zona intermedia, pero no hay grandes músculos en la zona, entonces es poco probable que, por ejemplo, el glúteo mayor crezca tanto como para que se disimule eso, pero si tienes suerte y se suele acumular grasa, pues se te disimula. Entonces, los hip dips tienen difícil solución porque es algo anatómico y salvo que tenga la suerte de que la grasa se acumule ahí, no tiene. En general me parecen bonitos. Bueno, tenemos tratamientos para ellos con estimulación de colágeno y la verdad que se consiguen resultados bastante naturales que consiguen realzar todavía un poquito más el glúteo para quien lo tenga. Es que cuando está muy marcado y que la cadera es muy estrechita, pues es verdad que un poquito le queda más bonito. O por ejemplo, si tienes mucho trocánter o mucha cresta, que puede ser anatómicamente, sobre todo en mujeres, una cadera ancha tiene un sentido anatómico. Tenéis que dar a luz. O bueno, estáis pensadas para ello. Entonces, quieras que no, pues siempre tienes más anchura de cadera y es más probable ver esos sitios anatómicos pues, con mayor tamaño que en un hombre, por ejemplo. Muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, yo ahora pregunta, yo porque soy un chaval, bueno, ya no soy tan un chaval. ¿Hasta cuándo tengo para generar músculo en términos generales? ¿Hasta qué edad tengo para no ir tan rápido para abajo? Hoy ya estoy yendo para abajo y aunque quiera no subo. Buenas noticias. Se han hecho estudios en personas de 80 y 90 años y ganan masa muscular. Es decir, sí, se puede ganar masa muscular hasta prácticamente todas las edades. ¿Qué pasa? Que tu capacidad de ganar masa muscular se va reduciendo con los años. Y eso tenemos que sumarle que hay un proceso natural que se llama sarcopenia, que a partir de los 35 años generalmente se va perdiendo músculo todos los años. La media 35 se pierde músculo todos los años. ¿Qué pasa? Que hasta los 45-50 esa pérdida es apenas perceptible, es muy baja. Apaguen ya, me voy. A partir de los 50 es cuando se produce un declive muy grande de la cantidad de masa muscular, sobre todo en mujeres, y es por eso que generalmente a personas como yo, por ejemplo, que soy entrenador, las consultas por parte de mujeres se acentúan muchísimo a partir de los 50. Oye, siento que en el día a día me canso mucho. Oye, siento que en el día a día me duelen cosas que antes no me dolían. Siento que si me agacho me cuesta mucho levantarme. Claro, estás perdiendo masa muscular a un ratio mucho más alto. La estimación a partir de los 50 es del 5% anual, más o menos. Hasta los 50 es el 1 o el 2. Entonces estamos hablando de que pierdes mucha masa muscular cada año. Si no la compensas con una ganancia, puedes tener un problema a los 60-65. Y es que yo me he encontrado con mujeres que si se agachan no se levantan. Wow. Y es un problema muy grave porque es que dependes de personas para hacer tu día a día. Eso no puede ser con 60 años. No, al final conforme ganando expectativa de vida, pero hay que tener una vida funcional, independiente y lo mejor posible. Correcto. Y esto me trae otra cosa que a lo mejor es obvio, perdonen si es demasiado, pero para mí no. La elasticidad la puedo seguir trabajando porque yo soy un hombre rígido, muy rígido, demasiado rígido.
Y me cuesta mucho la elasticidad, pero claro, es importante para atarme los cordones. Claro. Sí. Los dedos son puro flexibles, ¿no? Pero me cuesta estirar, o sea, me duele mucho estirar. Entonces yo sé que debe molestar, pero es muy incómodo. ¿Y realmente puedo hacer que mi fibra estire? Sí. Es más, te voy a decir una cosa que mucha gente no sabe. Las primeras 8 semanas de ganar movilidad, ¿vale? Porque hay estudios que comparan qué es lo que pasa cuando, bueno, que analizan qué es lo que pasa cuando estiramos. Si tu músculo se volviese más flexible, a las 8 semanas yo estiro hasta aquí y registro X resistencia por parte del cuerpo. Dentro de 8 semanas, si estiro al mismo punto, debería medirse menos resistencia. Entonces, el estudio que se hace, mido la resistencia cuando te subo el brazo hasta aquí y veo que hay 200 newtons, me lo invento. Vuelvo a medir dentro de 8 semanas y mido la resistencia y mido también tu percepción de dolor. ¿Qué es lo que se ve? Que en 8 semanas la resistencia es la misma. Lo que ha cambiado es que tu cerebro ya no considera ese rango de movimiento una amenaza y por lo tanto no te genera molestia. Entonces, realmente la movilidad son muchos factores. No es solo la resistencia que ofrece tu cuerpo, en gran medida es que tu cerebro aprende que llevar el brazo hasta aquí ya no es una amenaza y entonces no te genera la tirantez, porque esa sensación de tirantez es una sensación cerebral, no es algo que esté en el cuerpo. Entonces, los rollers estos con los pinchitos que yo los uso para antes de entrenar y tal, ¿es para relajar o es para la tolerancia un poco como al dolor? El caso particular del foam roller, que yo también lo utilizo, es diferente, pero de alguna forma lo que hace es que genere una cierta tolerancia al dolor, de forma que ahora tienes más extensibilidad de los tejidos. Es una tortura. Ay, a mí me encanta. A mí también me gusta. Vale, pero lo que no sepáis lo que es eso, usan como un rulo ahí con bolitas y pinchitos y se estiran por ahí, se apoyan ahí y duele bastante, pero está bien. Es de lo que están hablando. ¿Y estiramientos antes, después, previenen lesiones? No, porque con eso también hay como diferentes opiniones. Tenemos que tener claro que estirar no previene lesiones. Antes de un entrenamiento, estirar no va a hacer que entrenando tú lesiones menos. ¿Dónde sí influye el estiramiento? Influye en que si yo no tengo la capacidad suficiente, pongo el mismo ejemplo, de alcanzar un plato aquí y se me va a caer y estiro el brazo, estoy obligando a músculos que hagan fuerza en un rango en el que no tienen ninguna capacidad, entonces tiene más posibilidad de romperse. Es cierto que una buena movilidad es predictora de una incidencia más baja de lesiones, es decir, si tienes una movilidad es menos probable que te lesiones, pero no porque estirar te venga, sino porque no tener una buena movilidad es algo que te puede generar lesiones. ¿Vale? Entonces no penséis que estirar tiene algún tipo de componente mágico que hace que tú te lesiones menos. Lo que hace estirar es que tú tengas una buena movilidad en general y que si te pasa algo que te exija movilidad, no te rompes. Muy bien. La magia de los puntos de anclaje. Bueno, esa es otra que te la comentaremos en otro momento, lo de los puntos de anclaje ficticios en el rostro. Bueno, y otra cosa, alimentación, que está de moda en redes. Primero, el famoso ayuno intermitente, carbohidratos sí, carbohidratos no, huevo 1, 2, 3, 5, 20 al día. Ayuna. ¿Cuál sería? Obviamente entiendo que todo esto lo adaptas a cada persona. Vosotros son vuestro Sí. equipo, o tú y tu equipo lo adaptáis a cada persona, pero en términos generales, ayuno sí, ayuno no, proteína sí, proteína no, carbohidratos. En términos de ayuno, no se ha demostrado que el ayuno sea superior a otro tipo de dieta de cara a la salud o de cara al rendimiento. Es más, determinados tipos de ayuno se ha visto que podrían perjudicar el rendimiento en algunas personas. Por lo tanto, el ayuno no es superior a otras intervenciones. ¿Qué pasa? Que puede ser útil como intervención en algunas personas. Por ejemplo, bueno, voy a aclarar que yo no soy nutricionista, yo no hago dietas, las hace gente de mi equipo, pero a fin de cuentas, pues conozco las bases. Lo que se sabe del ayuno es que puede funcionar muy bien, por ejemplo, en personas que no tienen hambre por la mañana. Si una persona no tiene hambre por la mañana, no la obligas a comer. Deja que no coma y ayune. Va a llegar a mediodía, seguramente ya tenga hambre y el cuerpo le pedirá una ingesta calórica, una comida. En cuanto a los carbohidratos, son importantes para la vida humana, ¿vale? No los demonicemos. Los carbohidratos son muy importantes, son una fuente de energía muy útil para el cuerpo. Las grasas y las proteínas no son una fuente de energía tan eficiente y es más, el cuerpo gasta mucha energía en conseguir energía de carbohidratos y grasas, de grasas y proteínas y de carbohidratos no. Entonces hay que comerlos, sobre todo si entrenamos, son importantes.
Y si no entrenamos, también, porque es cierto que no cumplen una función necesaria en el cuerpo, al contrario de grasas y proteínas, que son, sin ellas no podemos vivir, sin carbohidratos podemos vivir. Pero son una fuente de energía muy importante y muy eficiente. Así que yo estoy absolutamente en contra de erradicarlos y, de hecho, siempre que se pueda y que la ingesta calórica de una persona lo permita, porque claro, si mi ingesta calórica es de 1200 porque si no, no pierdo, pues hay que quitar de lo único que no es esencial. ¿Y qué no es esencial? Pues carbohidratos. Pero aún así, una persona, por lo general, tiene más energía y vive mejor si los ingiere, a pesar de que te puedes adaptar a no comerlos. Y respecto al huevo, es un tema más complejo, es un tema que tiene mucha más controversia, pero se ha visto que la ingesta de huevos tiene una correlación bastante alta con el aumento de colesterol LDL. El colesterol LDL tiene una correlación muy alta con enfermedades cardiovasculares. Entonces, yo nunca expondría el huevo como un superalimento, que es lo que se pretende vender desde la industria del huevo, o como un alimento bueno para la salud. Otra cosa es que sea... A partir de ahí es como con el alcohol. Yo, por ejemplo, consumo alcohol a veces, yo consumo huevos a veces porque me gusta, pero estoy al corriente de que no es una comida sanísima. Es una comida que tiene... Diario, ¿no? Que al final eso fue lo que nos preguntó a nosotros el nutricionista también una vez sobre el consumo de alcohol. Y bueno, lo dijimos lo normal, ¿no? Lo típico, bueno, fines de semana, tal, y luego nos hizo la pregunta comparándolo con otras sustancias tóxicas. Con otros vicios. Sí, Y, claro. claro, y dijo, ¿y si tú tuvieras un amigo que esto lo hiciese de forma recurrente, qué pensarías? Y fue como, ¿Que es adicto o no? Y tú no, pues... Claro. es igual, hay que repensarlo un poco. A ver, el huevo no es tóxico. Lo que pasa es que si tú comparas... El alcohol, lo refiero al alcohol, a la cervecita, eso toma el Sí, como que yo creo que en España está muy, muy normalizado el El consumo de alcohol, sí. alcohol y no somos conscientes de las repercusiones en nuestra salud que puede tener a largo plazo. Sí, no, de hecho, el consumo de alcohol tiene una correlación con la aparición de determinados tipos de cáncer. O sea, el alcohol es tóxico, punto. No se le puede tratar de otra forma. El huevo, si lo comparamos con otros alimentos, que al final, para determinar si un alimento es sano o no, hay que hacer comparativas entre alimentos y ver qué relación tienen con determinados indicadores de riesgo para la salud. Y lo que se ha visto es eso, que el huevo podría tener, es ingerir colesterol dietético, lo que va a aumentar el colesterol LDL que tengamos, y eso tiene una correlación con enfermedades cardiovasculares. Sabemos que las poblaciones más longevas de la Tierra son poblaciones que por lo general son veganas o tienen un altísimo porcentaje de ingesta de vegetales integrales. Entonces, ¿el huevo es mejor que otras cosas? Sí. ¿Tiene una correlación más alta que otros alimentos con la aparición de colesterol LDL? Sí. Entonces, para mí, si tengo que elegir, huevo no. Ahora, a partir de que yo tengo toda la información, puedo decidir lo que yo quiera. ¿Huevo a diario no? Yo me lo voy a estudiar. Parece. Bueno, otra cosa. Ay, espera, perdón. Suplementación. Cafeína, por ejemplo, que en nuestro sector está muy relacionado con el tema del pelo, por el estímulo de la circulación y demás, o también lo encontramos muchas veces en cremas, ¿no? De reductoras, para la celulitis, tal. Como cafeína, bueno, carnitina también, proteínas, sí, no, ¿cuál es en el ámbito del deporte 2 o 3 suplementaciones con evidencia que sepamos que bien? Pues el mundo de la suplementación está moviéndose muchísimo ahora porque, aparte de que hay aparición de nuevos suplementos que parecen interesantes, por ejemplo, la capsaicina, por decir algo, que es un estimulante, bueno, es un suplemento que podría mejorar no estimulante, ¿vale? La cafeína tiene una evidencia muy alta, pero es un estimulante con los riesgos que eso conlleva. Por ejemplo, la creatina sí que tiene un grado de evidencia muy alto, pero está cuestionada porque es cierto que algunos de los estudios que han aparecido apoyando su uso de cara al rendimiento deportivo son estudios con diseños que son cuestionables. Entonces, digamos que la creatina parece interesante, pero hay un debate abierto sobre ella. La cafeína tiene un efecto claro en el rendimiento deportivo que es positivo, pero es un estimulante. Entonces,
Eso tiene otra serie de implicaciones para la salud que yo no voy a analizar porque no soy un experto. Y a partir de ahí, si tu ingesta proteica es baja, por ejemplo, puede ser interesante tomar suplementos de proteína. Una proteína de whey y una proteína en suero de toda la vida. Serían para mí los 3 que ahora mismo tienen más sentido. Y algo que tú veas que se vende mucho de suplementación que diga, no tiene sentido porque no hay evidencia, no tengo ni idea al respecto porque no me gustó. Te podría decir muchos. Sí. Venga, mójate con 2, venga, 2. Por decirte algo, por ejemplo, la carnitina, la gente considera que es un gran quemador de grasa. Es cierto que hay algunos suplementos que tienen cierta evidencia para la pérdida de grasa, pero la carnitina anda bastante justa. Es decir, sí es cierto que, por ejemplo, en deportes de resistencia, de cara a mejorar el rendimiento, podría tener su punto, pero para la pérdida de grasa, pues no anda muy allá. Hay algunos estudios que lo favorecen, otros que no, pero hay mucha confusión y no parece apuntar a que tiene un efecto muy grande. Y en ese sentido, no se me ocurre más, la verdad. O sea, hay muchos, pero si no me dices nombres, pues no me vienen. Bueno, y para los que estamos en mi década, yo sé que has dicho que debemos entrenar de todo, pero bueno, la vida es como es, no nos da el tiempo suficiente. ¿Cuándo se consideraría un tiempo suficiente para entrenar? 3 días a la semana, Sí, el mío. 4, 7, ¿cuántos me recomendarías tú? Como, bueno, mira, para que no te me desgastes ni me pierdas tanto músculo, aunque me hagas esto, vamos bien. Pues si te digo la verdad, a ver, se ven mejoras desde un día a la semana. Es decir, la gente muchas veces me dice, no, es que para ir un día no voy. No, porque la ciencia nos demuestra que se ven cambios significativos a nivel fisiológico a partir de un día a la semana. Y tampoco te creas que ese día hay que hacer locuras, ¿eh? O sea, de hecho, la ganancia de fuerza, a partir de un único ejercicio, una serie, se ven cambios. A nivel de cantidad de masa muscular es otra historia. Ya necesitaríamos mínimo 4 series de un músculo, 4 o 5 series de músculo para ver cambios. Entonces, 2 días a la semana para mí ya es una cantidad considerable para meter el trabajo que hace falta. Esos 2 días hay que trabajar casi todos los músculos, pero bueno, tampoco hay que volverse loco. Con 1 hora, hora y cuarto nos da. O sea, no hace falta grandes cantidades de entrenamiento para ver cambios significativos. Y yo, por ejemplo, que sí que tengo personas de 45, 50, 60 y de hecho 70 años y algunos 80 también, se ven cambios. Es que se ven mejoras palpables al ojo cuando una persona lleva entrenando 2-3 meses, 2 días a la semana. 1 hora al día, ¿eh? En mi centro se entrena eso y funciona muy bien. A mí lo que me gusta mucho de Aitor es que no solo te habla de las recomendaciones, sino que te va corrigiendo las posturas, te va supervisando todo esto, porque claro, luego las lesiones vienen, ¿no? O no. Exacto. Si he entendido bien, no pasa nada porque entrenemos seguido. Pero si quiero hipertrofiar, ¿es necesario el reposo? O sea, ¿necesita tiempo para recuperarse esa fibra o no? Digamos que al respecto existe evidencia contradictoria y yo creo que en un futuro vamos a decir cosas que ahora no estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hasta hace poco sí que se consideraba que hacía falta un descanso y se veían beneficios del descanso. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que más es mejor y mientras tú lo toleres bien y el rendimiento no se vaya dañando, no vemos una necesidad de descanso. Antes se creía que sí. Pero a lo mejor puedes alternar el tipo de Estímulo. ejercicio o no. Totalmente. Conclusión, no paremos, pero cambia de actividad. Eso es, me parece una buena conclusión, porque al final también la variedad de estímulos es buena para el cuerpo. El cuerpo responde a nuevos estímulos, nuevos desafíos, que se adapte en muchos sentidos. La fuerza es muy importante, y entrenar fuerza es importante sobre todo a partir de los 45 años. Pero eso no significa que tengamos que hacer siempre lo mismo. El cuerpo al final es un sistema complejo, se adapta a muchas cosas, y si lo hacemos adaptarse a muchas cosas, va a ser capaz de hacer frente a muchos más desafíos, y va a ser mucho más difícil de romper, que es lo que nos interesa. Así que intentemos ir por ahí. Con lo cual, no más es mejor, sino lo necesario es suficiente, todo en su justa medida y pensando en el conjunto, ¿no? Y en individualizar siempre para cada persona, que es un poco como, sí, nuestra visión de la medicina estética. Al final no es poner o esto, centrarse en... Yo siempre digo, si hacemos lo suficiente y nos va bien, a partir de ahí todo lo demás está muy bien y nos va a dar más, pero hay que tolerarlo. Es decir, si yo te digo, tú vas a entrenar 2 días a la semana, 2 veces al día, 7 días a la semana, estás encantada, eres súper feliz, tu cuerpo lo tolera bien y no se ven perjuicios físicos, perfecto.
No hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando la gente hace suficiente y tú lo obligas a ir un paso más allá, empezamos a tener que sacrificar otros momentos para hacer ejercicio, empezamos a, igual aparecen determinados desgastes físicos porque estamos haciendo demasiado, ¿vale? Porque puede producirse un contexto en el que tu cuerpo no tolere toda la carga que estás metiéndole. Entonces, individualizar es entender qué necesita esa persona y qué puede hacer esa persona. Entonces, sí, una vez sabemos lo suficiente, todo lo demás está bien, pero cuidado. Vale, y ahora, mundo redes, ¿qué tal? ¿Cómo nos ayuda, nos presiona tu valoración general? Nosotros tenemos nuestra opinión referente a nuestro mundo, creo que genera mucha ficción y hay mucho que aclarar. Expectativas no realistas. Expectativas no realistas, tal. ¿Cómo ves tú el mundo actual de las redes? ¿Crees que nos está sumando, que no, que nos genera problemas? Me preocupa mucho la gente joven que crezca con unas ideas erróneas. Por un lado, veo perfiles súper interesantes que han ayudado a normalizar, por ejemplo, cuando yo era joven, pequeño, más pequeño que ahora, yo veía, por ejemplo, 2005, 2010, había un perfil de mujer, por ejemplo, porque yo considero que las mujeres tienen una presión mucho más alta que los hombres. Un perfil de mujer absolutamente fuera de lo que fisiológicamente consideramos sano. Perfiles muy delgados, con una grasa corporal bajísima, y el cuerpo de una mujer, cuando tiene demasiada poca grasa, sufre una serie de alteraciones que son muy peligrosas. Por ejemplo, yo he conocido amigas mías que eran deportistas y de repente se les fue la regla. Pues qué bien, así no tengo que todos los meses andar con este dolor de cabeza. No, por Dios. Pero es que eso significa que tu eje hormonal está alterado. O sea, porque para que tú tengas la regla hay una serie de hormonas que están haciendo su función. Si no la tienes, es que ahí a nivel hormonal hay algo está alterado. Y ahora no se pueden caer embarazadas. Porque esa alteración, prolongada en un tiempo, tiene repercusiones crónicas. Entonces, el hecho de que tengamos demasiada poca grasa es muy malo. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Ha ido cambiando el estándar estético. Los estereotipos han cambiado. Sobre todo a partir de Kim Kardashian, 2010, 2012, empieza a aparecer un cuerpo con más masa muscular, un poco más de grasa, no mucha más, por desgracia, pero más grasa. Entonces, las redes han permitido que nuevos tipos de cuerpos se normalicen. Súper bueno. Pero también ha metido todavía más presión que la que había antes, porque todo el mundo está en las redes. Entonces, si tú ya antes tenías presión porque en la tele, tus amigas, no sé qué, había mucha presión, ahora hay una nueva fuente de presión súper fuerte, que son las redes sociales. Entonces, veo cosas muy positivas, que normalicemos nuevos tipos de cuerpo, que haya discursos muy positivos de chicas diciendo, oye, mira, yo tengo tripa o tengo, yo qué sé, la forma de mi pecho es fuera de lo habitual y no pasa absolutamente nada. Genial. Pero por otro lado hay una nueva fuente de estrés. A mí me resulta curioso y me gusta lo que has dicho, pero me resulta curioso porque no había visto yo para mí, en mi percepción estética, Kim y ellas, no son el perfil estético, lo que a mí me gusta en caras. Sí, para ayudar es a lo que hay que aspirar. No sé si eres verdadero. Que Abrieron sí, a una puerta o diferente. de querer más a la forma, la grasita y tal, y como dices, no es suficiente porque si la belleza es más amplia. Ostras, sí que, por ejemplo, yo que tengo eso, casi 30 años, las chicas de mi generación tenían pánico al músculo. O sea, tenían mucho miedo a hacer ejercicio porque pensaban que se iban a poner grandes. El tren superior, sobre todo, era como... Eso es. Bueno, pero eso será un clásico, ¿no? Que cuando salga... hacer piernas, ni culo. Y piernas no demasiado porque no tienes teletroncos. Y en cambio yo ahora tengo chicas que tienen pánico a no ganar músculo. Que es algo muy positivo porque, vale, es un estándar, al ser un estereotipo puede llegar a ser negativo, pero la parte buena es que este estereotipo promueve unas actitudes que en un futuro van a ser muy positivas para ti, porque tener mucho músculo es bueno para ti en un futuro. Sí que es verdad que el cuerpo femenino ha ganado más masa y es considerado más bonito. De lo correcto, lo que era antes. Como que las pacientes quieran menos labios hoy en día, ¿no? También. Así es, vienes de ¿no? Y ahora es como, pero labios no, por favor, porque por lo que sea, lo que se ve a veces en la calle te piensas que es la única medicina estética posible. Pero bueno. Que no nos guste tratarlos, pero que no se note. Por favor. Bueno, pues yo por mi parte Biohacking. me quería aceptar a eso, al biohacking. Última gran cuestión, o sea, nos estamos moviendo cada vez más hacia una medicina estética regenerativa, hacia una obsesión, ¿no? Tenemos a unos cuantos millonarios ahí también luchando por retrasar el reloj biológico y no envejecer nunca.
y bueno, nos movemos hacia eso. Técnicas tipo baños de hielo, crioterapia, que ahora sí, eso os cuento yo mi propia experiencia personal. A mí, cuando se empezó a hablar, por ejemplo, del método Wim Hof, me llamó mucho la atención por unos estudios que habían hecho respecto a la inmunidad de los sujetos, de cómo eran capaces de modular, defenderse de ciertas bacterias o virus, pero hasta qué punto, no sé, esos estudios qué validez tengan, pero hasta qué punto en el entrenamiento, recuperación de lesiones, rendir más, nos puede ayudar. Bajísimo. El impacto es triste, o sea, porque a mí me encantaría que hubiese un método para que la recuperación sea buena, porque entonces yo podría entrenar otra vez al día siguiente, más estímulo, más recuperación, más beneficio. Es interesante poder entrenar con más frecuencia. ¿Qué pasa? Que realmente lo que de verdad tiene un impacto muy alto en la recuperación es la nutrición, la carga de entrenamiento bien gestionada y el descanso adecuado. El sueño. Todo el resto. Lo básico, volver. Exacto. Tenemos tamaños del efecto triviales en estudios, hielo, mallas de compresión. Hay tamaños de efecto triviales, ¿sabes? Eso es. Hay tamaños de efecto triviales en el sentido de que podría tener algún impacto, pero pequeño. Lo que de verdad va a prevenir lesiones o va a mejorar la recuperación es una correcta carga, una buena recuperación y una buena ingesta adecuada a nuestras necesidades. Ya está. Yo hice un baño de hielo ahora que estuve de viaje en Filipinas con una empresa que estaba ahí en la zona de surf. Y bueno, y lo que promovían un poco era creo que yo estuve como 4 minutos en una bañera a 0 grados. Vaya. Y el primer minuto se hizo horrible, pero es verdad que luego, si controlas tu mente, haces respiraciones y tal, lo vas como tolerando más. Y oye, luego sales de ahí con un chute de adrenalina alucinante. Pero bueno, la chica en el briefing y tal que nos hizo, era como que a nivel muscular, por estimular la circulación, sí que obtenías ciertos beneficios. Pero no sé hasta qué punto con una ducha fría en tu casa al terminar puedes... Yo es que yo te he hablado del impacto que tiene la recuperación, no desconozco el impacto que tiene la exposición al frío en otros ámbitos. Sí es cierto que tengo escuchado, y de esto os lo voy a decir, no he leído ciencia al respecto, son cosas que he oído, que la exposición al frío podría tener cierta relación con un mejor envejecimiento en comparación a exposición a ambientes más cálidos, pero insisto que es algo que he oído, entonces no me atrevo a afirmarlo. Yo he oído algo de eso también, porque es un estrés como fisiológico al que sometes el cuerpo y te ayuda también con todo esto del inflammaging, cortisol alto, a regular un poco el estrés, que irían un poquito más por ahí los tiros. No te sé decir. Seguiremos investigando. Sí. Da para otro podcast. Sí, totalmente. Muy bien, pues muchas gracias. Me ha gustado mucho. Gracias. Al final yo me quedo con el volvamos a lo básico igual que nosotros. Igual que aquí. Volvamos a la lógica y menos complicarte con las pequeñeces y céntrate en lo básico. Muévete mucho de diferentes maneras. Aliméntate bien. Fuerza a diario. Fuerza diaria. Come bien. Fuerza. Obviamente de calidad. No importa. Sí. Vale, ¿qué tan importante? Bueno, ya para terminar, pero por encima. ¿Qué tan importante es que nos metamos siempre con un guía, con un entrenador o con tal? ¿Qué tan? Porque hay gente que lo tiene como no es necesario y gente que creemos que sí es necesaria. Entonces, A ver, yo ahí voy a ser claro. Si tú tienes un objetivo concreto, para mí es muy difícil que lo consigas sin un entrenador. Es decir, si tú quieres determinada mejora de masa muscular, por ejemplo, mejora en tu capacidad cardiovascular, mejora en tu fuerza, verte mejor, para mí es importantísimo que tú tengas un entrenador, porque sin esa guía nosotros no vamos a conseguir mejorar porque no tenemos la gracia de Dios y sabemos hacer todo sin más. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos 2 modalidades. La presencial, que es un centro de entrenamiento de toda la vida, donde atendemos personas, sobre todo de más de 45 años, y luego tengo un servicio online. no me mires a ver. Y tenemos un servicio online donde atiendo gente de todo el mundo, porque tenemos clientes de Perú, tenemos clientes de México, tenemos clientes muchísimos de España, de Estados Unidos, y nosotros pautamos ejercicio y vemos el impacto que tiene, y a partir de ahí tomamos decisiones en el ajuste que tengamos que hacer. Entonces, tenemos como muchas formas de conseguir esto. Pero
Yo lo que digo siempre, si tú simplemente quieres encontrarte mejor haciendo ejercicio, tener ciertas mejoras que tampoco van a ser increíbles, pero que van a estar ahí, no necesitas un entrenador. O sea, eso lo sabes hacer tú. Ponte a hacer pesas, a entrenar a fútbol, a nadar. No vas a conseguir las mejoras, no va a ser increíble, pero a ver, no vamos a dar a entender a la gente que me parece para mí deontológicamente cuestionable. Decir, para todo tienes que tener un entrenador. Vale, qué guay porque todo el mundo me contrata, Pero pues que no es... dependiendo de... Yo es que pienso que, como pienso en mí, que me voy a terminar lesionando, entonces necesito que alguien... Hombre, la probabilidad es más alta. La probabilidad es mucho más alta. Pero es cierto que tampoco quiero fragilizar el cuerpo de una persona. Tu cuerpo está pensado para responder a estímulos. Entonces, si damos a entender a todo el mundo que para pestañear necesitas un entrenador, no es así. Tú puedes hacer ejercicio y seguramente no te pasa nada. Ahora, si te lesionas o tienes más posibilidad de lesionarte sin un entrenador, por supuesto que sí. Es así. Pero lo de autoinyectarse en casa y esas cosas, No, no. eso no funciona, ¿vale? Eso. No funciona, ¿vale? Efectos no vale. Bueno, pues mi propósito para este 2025 lo empiezo contigo, ¿vale? Vamos, Vamos a por ello. muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por venir, por contarnos todo lo que hemos estado hablando. Bueno, pues muchas gracias. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita, seguirnos, veréis nuestras redes sociales. Y si queréis visitarnos y que os tratemos, será un privilegio para nosotros atenderos. Nos vemos. Y os dejo nuestras redes sociales y nuestra ubicación en la descripción.